Hoy quisiera compartir con ustedes un tema tan importante que prácticamente recorre toda la Escritura. Es un tema tan esencial en lo concerniente a la vida cristiana y me refiero al tema de la fe. Pero quisiera hablarles en esta oportunidad de la otra cara de la fe. Quizás ese sería un buen título para este sermón. La otra cara de la fe. Y hay un capítulo de la Biblia que habla prioritariamente acerca de la fe, y me refiero al capítulo 11 de Hebreos. Hace algún tiempo estuve compartiendo algunas reflexiones sobre este capítulo, analizando todos los personajes que aparecen allí. Hay muchos nombres de personas que pasaron a la historia como formidables ejemplos de fe. Y entonces cuando uno va a la primera parte de este capítulo 11 de Hebreos, se encuentra con la fe triunfante, con la fe que literalmente mueve montes, cierra boca de leones, apaga fuegos impetuosos, y existe una creencia bastante popular de que la fe es eso básicamente. Sin embargo, como les decía, quisiera llevarles a la otra cara de la fe, para la cual abriremos nuestra Biblia allí en este capítulo de Hebreos, Hebreos capítulo 11, pero quisiera llevarles al verso 32, desde el verso 32 al final del capítulo. Dice así la palabra del Señor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En estos versículos notamos el tema de la fe, pero desde otro ángulo. Un ángulo quizás un tanto desconocido aún para muchos cristianos. Este pasaje aborda el tema de la fe casi como un tabú. Recordemos que tabú era para los antiguos pueblos primitivos algo de lo cual no se podía hablar. Por ejemplo, para algunos es tabú hablar de la muerte. Simplemente este es un tema que se debe eludir. Hay quienes no hablan de enfermedades terminales o les cuesta mencionar la palabra cáncer, por ejemplo, entonces van usando otros nombres eventualmente. Y este aspecto de la fe es el que a muchos no les gusta tocar. Porque cuando hablan de la fe, generalmente se habla de esa fe triunfante, de esa fe victoriosa, de esa fe que abre puertas, de esa fe que abre caminos. Generalmente, cuando se habla de la fe, se refieren a tres subtemas bastante recurrentes. La fe tiene que ver con la sanidad, la fe tiene que ver con los milagros y la fe tiene que ver con la solución de problemas. Y para muchos eso es la fe. Pero de la otra cara de la fe es muy poco y casi nada de lo que se habla.
Siempre oímos decir en referencia a la fe en el Señor, Cristo sana. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. Se habla mucho acerca de los milagros, del Dios de lo imposible. Y por supuesto también se habla de ese Dios poderoso que soluciona nuestros problemas. Y por cierto que esto es así. Y damos la gloria a Dios por eso. Pero no debemos olvidarnos que la fe también tiene otra cara. Y es la cara del sufrimiento. Es la cara de la negación, la cara del martirio, la cara de la tribulación. Ahora si me quedo solo con una cara y le digo a la gente, tenga fe y se va a sanar. Tenga fe y va a haber milagros. Tenga fe y sus problemas serán resueltos. Discúlpeme, pero en realidad no le estamos diciendo toda la verdad. En cierto modo, hasta le estamos engañando. Quizás alguien cuestione esto que estoy diciendo y se esté preguntando, ¿qué quiere decir este predicador? ¿Que acaso Dios no puede sanar enfermedades? No, yo no estoy diciendo eso. Yo mismo, por gracia de Dios, me he levantado milagrosamente de situaciones de enfermedad. Puedo contar también muchos otros casos, ejemplos en otras personas que fueron también sanadas milagrosamente por el Señor. Quizás alguien se esté cuestionando y esté diciendo, ¿pero quiere decir este pastor que Dios no puede hacer milagros? No, no estoy diciendo eso. Dios, el Dios suyo y el Dios mío, es un Dios de milagros y seguirá siendo un Dios de milagros. Entonces, ¿querrá decir que Dios no puede solucionar problemas? Y claro que puede. Podríamos pasar horas contando experiencias, testificando del poder de Dios. Lo que estoy diciendo es que Dios es un Dios soberano. Quiere decir que Él actúa de acuerdo a sus propósitos superiores que muchas veces nosotros no logramos comprender. Puede ocurrir, y ha ocurrido, que Dios no solucione el problema, que Dios no sane la enfermedad, que Dios no haga el milagro que esperamos. Sin embargo, permite esto, probablemente para nuestro propio crecimiento espiritual. Lamentablemente, como seres humanos, queremos aceptar solo una parte de la realidad de la fe. La parte triunfante, la parte milagrosa. Vamos a una librería cristiana y encontramos títulos como La vida victoriosa, El Dios de milagros, y entonces nos quedamos con el exitismo de la fe. Pero es necesario que entendamos que la fe también tiene otra cara, que también tiene otro aspecto. Y si somos realistas y objetivos, podemos decir que no es que alguien llega a la fe en Cristo y se le acabaron los sufrimientos. Quizá ya hasta recién comienzan allí. La fe siempre va a estar supeditada a la voluntad de Dios. Ciertamente que Dios tiene poder para sanar, para hacer milagros, pero no siempre es su voluntad operar de esa manera. Por desgracia solemos escuchar a predicadores que dicen, tenga fe y diga adiós a sus sufrimientos. Y cuando eso no pasa, le dicen a la gente, lo que pasa es que usted no tiene fe. Y se le crea culpa a la gente porque no recibió de Dios lo que querían. Hay que tener cuidado con esto y aún celo con esto. La fe, estimados, tiene dos caras. Y cuando llegamos a estos versículos de Hebreos 11, nos encontramos con esa realidad que por lo regular no es quizás de nuestro agrado. Aquí el autor de Hebreos termina con los grandes personajes y nos ha mostrado todos los aspectos de la fe. Ahora él hace un resumen y comienza diciendo, ¿y qué más digo? Como diciendo, a ver, ¿qué más me queda? Y da una serie de nombres que nosotros podemos estudiar por nuestra propia cuenta y ver cómo se manifestó la fe en ellos. Pero ya nos ha declarado todos los aspectos de la fe. Entonces dice, miren, podemos seguir hablando de todos los demás y vamos a encontrar variantes. Pero los temas de la fe los desarrolla cuando habla de la fe de Abel, que dio una ofrenda grata delante de Dios. Cuando habla de Enoc, que caminó con Dios en tiempos de declinación. De Noé, que trabajó, que construyó el arca y salvó a su familia. De la fe de Abraham, que recibió la promesa. De la fe de Moisés, que tuvo victoria sobre un imperio como Egipto. De la fe de Josué, que hizo caer los muros de Jericó.
de la fe de Rahab, que fue liberada de la muerte, etcétera, etcétera. Pero en esta sección menciona otros nombres también, nombres de fe: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, etcétera. Y son casos grandes de fe. Pero no crea usted que todos tuvieron victoria y éxito en las cosas que emprendieron bajo el prisma humano. Aquí lo que hace el autor de Hebreos es generalizar, y en esta generalización él dice: el tiempo me faltaría contando de, y menciona estos nombres. Y entonces tenemos un paquete grande de temas bíblicos, de gente que vivió por la fe. Y en esa generalización empieza a decir, bueno, si usted quiere ver más casos de fe en la Biblia, usted se va a encontrar con que hay quienes por la fe conquistaron reinos. Y usted va al Antiguo Testamento y se encuentra, por ejemplo, con el compañero de Josué, no sé si lo recuerda, un hombre que se mantuvo al lado de Josué. Su nombre era Caleb. Y cuando Caleb tenía 85 años y Canaán estaba en pleno proceso a ser conquistada por los israelitas, le pide a Josué que le dé el monte de Hebrón, donde vivían gigantes, y él mismo fue y conquistó ese lugar y echó a sus moradores del lugar. El monte de Hebrón es un monte grande en el sur de Israel. Es la zona donde están las tumbas de Abraham y los patriarcas, y Caleb conquista esa zona cuando tenía 85 años de edad. Con esa fe que da la vida activa permanente, de los que atravesaron el desierto y estuvieron luchando. Y él pide ese lugar y Dios se lo concede. Caleb hizo justicia por la fe. ¿Se acuerdan de Salomón, el sucesor del rey David? Se sintió incapaz frente a la responsabilidad que tenía cuando subió al trono de Israel. Entonces se presentó delante de Dios y le habló de su necesidad de sabiduría. Lo que quiere decir que él estaba consciente de sus propias falencias, de sus propias limitaciones, y le pidió capacidad a Dios. Y el famoso juicio de Salomón, cuando las mujeres trajeron al niño muerto, maravilla a toda la gente por la sabiduría con que él determinó ese caso. Quiere decir que la fe que él puso en el Señor cuando se acercó y le dijo: no es fácil para mí reinar en lugar de mi padre David. Porque claro, David había sido un gigante. Y estar detrás de un gigante es muy difícil. Porque cuando alguien gobernó 40 años y lo hizo bien y consolidó el reino, tener que continuar esa tarea es tremendamente difícil. Y Salomón, consciente de la dificultad, puso su mira en el Señor y confió en el Señor, y el Señor le dio sabiduría, la sabiduría que necesitaba para ir adelante, lo que quiere decir que Salomón hizo justicia y asombró al pueblo, lo que le dio mucha autoridad delante de la gente, porque se dieron cuenta que éste tiene capacidad y tiene a Dios con él. Dice también el pasaje que leíamos, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Cuando se habla de los que taparon bocas de leones, no nos hace falta decir hacia dónde se va el pensamiento. Al libro de Daniel, ciertamente. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones por causa de su fe, el rey de Babilonia hace que lo echen al foso de leones hambrientos contra su voluntad, pero lo echan finalmente. Daniel había desafiado el edicto del rey que decía que durante 30 días no había que orar a ningún dios. Orar era muy típico de Babilonia. Había lo que podríamos decir libertad de culto, pero por 30 días se suspende, excepto rendir pleitesía y adoración al rey. Pero Daniel siguió orando a Dios, y por fe abría la ventana como lo hacía siempre hacia Jerusalén. Entonces se inclinaba y oraba a Dios como siempre. Y no lo hacía para desafiar el imperio, no. Él simplemente hizo lo que hacía siempre. No rompió la rutina devocional en su vida, tampoco se ocultó. Todos los días abría la ventana y oraba a pesar del edicto del rey, porque sabía que Dios es todopoderoso. Y bueno, ustedes pueden leer la historia, aunque seguramente ya la conocen. Daniel fue acusado de desacato y echado al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones y salió ileso de ese lugar. Luego dice el verso 34 que apagaron fuegos impetuosos. Y entonces debemos seguir en el libro de Daniel. Los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego, y resulta que desde allí salieron indemnes, ni olor de humo había en sus ropas.
Luego dice, evitaron filo de espada. No sé si recuerdan al profeta Elías. El rey Acab puso precio a su cabeza, a toda costa lo quería matar, y él desafió la espada del rey y de Jezabel la esposa, que eran dos asesinos implacables. Y él se enfrentó con el rey y en la cara le declaró su pecado. Y cuando el rey le dijo, tú eres el que turbas a Israel, él le dijo en la cara, no, no soy yo el que está trayendo el problema en Israel. El problema eres tú. Y se lo dijo al tirano en la cara. Y sin embargo, Dios lo protegió y evitó el filo de espada. Evitó milagrosamente esto. ¿Se acuerdan de que Elías fue alimentado por los cuervos? Tomó agua de un arroyo y fue alimentado después por una viuda. Pero trayendo esta experiencia a nuestros días, diríamos que Elías vivió en la clandestinidad. Pero ni el rey ni la esposa que lo odiaban, nada pudieron hacer contra él. Sigo en el verso 34. Dice, por la fe sacaron fuerza de debilidad. Y esto nos recuerda a Jeremías, que era un hombre que se declaraba débil delante de Dios. Cuando Dios lo llama por profeta, él dice que no tiene las fuerzas para hacerlo. Dice, yo soy niño, quiere decir yo soy débil, no puedo hacer este trabajo. Y Dios le dice que no puede decir eso porque su presencia va a estar con él. Y Jeremías fue uno de los profetas más comprometidos y más duros en un momento difícil, porque no era la fortaleza del hombre, era la fortaleza de Dios, por lo tanto la fe actuó en todos ellos. Y termina el párrafo diciendo, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Si se fijan, es toda una lista de conquistadores de reinos, personas que hicieron justicia, personas que taparon boca de leones, que apagaron fuegos impetuosos, que sacaron fuerza de debilidad y que se hicieron fuertes, poniendo en fuga a ejércitos extranjeros. Tenemos varios nombres implícitos. A Josué, que derrotó a los amalecitas en el desierto cuando todavía no tenía un ejército. A Gedeón, que hizo huir a los madianitas. A David, que dio la victoria sobre los pueblos filisteos. Son todos casos de fe. Quiere decir que cuando leemos la primera parte de este capítulo 11 de Hebreos, tenemos a hombres que confiaron y por la fe lograron muchísimas cosas. Todos estos triunfos son admirables y comprensibles desde la óptica espiritual y eterna, y también desde la óptica humana, porque los miramos como hombres y vemos que experimentaron enormes victorias. Quiere decir que la parte triunfante de la fe está descrita en este pasaje. Pero resulta que hay una segunda parte, y esto es lo interesante. Esto es lo que llama la atención de esta porción, que después de que el autor muestra todo esto que nos lleva, verdad, a las cumbres, de pronto nos hace ver la otra parte de la fe, la otra cara de la fe, y dice el verso 35 en adelante, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Está diciendo claramente que la fe tiene otra cara. Tiene otra cara. Algunos afrontaron momentos muy difíciles por causa de su fe. Otros por causa de su fe soportaron persecuciones, cárceles, muertes. Hoy nosotros no experimentamos eso por ser cristianos. Hoy vamos a la iglesia y nadie nos persigue por eso. Podemos congregarnos tranquilamente, no tenemos que escondernos. Pero hubo momentos en que los cristianos, hombres y mujeres de fe, tenían que esconderse en las catacumbas, en tumbas subterráneas para poder hacer sus reuniones, tener sus encuentros.
Porque resulta que los romanos tenían un gran respeto por los muertos y no harían matanza en las catacumbas donde estaban sus muertos. Y por mucho tiempo ese fue el lugar de reunión de muchos cristianos bajo el Imperio Romano. Y no fue porque no tenían fe que sufrieron estas cosas. Ellos también tenían fe, pero les tocó experimentar esa parte de la fe. Y hay 2 versículos en este capítulo que son muy decidores, porque presenta un mismo hecho desde la perspectiva positiva y desde la perspectiva negativa. El verso 34 dice, por la fe evitaron filo de espada. Y el verso 37, ¿qué dice? Dice, por la fe fueron muertos a filo de espada. Quiere decir que por un lado, por fe fueron liberados de la muerte y por otro, por la fe tuvieron que sufrir el martirio. Y es importante recordar siempre esto. Tener en cuenta que en el mundo hoy en día están matando a cristianos todos los días. En el mundo islámico, por ejemplo. Nunca hay que olvidarse de eso. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Porque ellos no tienen fe? No. Ellos tienen fe y mantienen su fe. Y Dios les da fortaleza como para estar allí en medio de la lucha y de las dificultades. Es gente de fe. Nadie podría hablar mal de la fe de ellos, pero a ellos les tocó enfrentar lo otro. Porque muchas veces Dios pone sobre nuestra vida una carga y nos da por la fe también la fuerza para sobrellevarla. A veces a ustedes y a mí seguramente nos pasa que vemos a cristianos que están en problemas y nos admiramos realmente de cómo a pesar de los problemas mantienen su fortaleza espiritual y siguen adelante. Y muchas veces yo viendo eso decía, ¿qué hubiera hecho yo si estuviera en su lugar? Y yo estoy seguro de lo que me hubiera pasado, que si alguien me dice hoy vas a tener ese problema, yo no podría soportarlo. Pero si Dios me lo mandara, yo sé que Dios me va a dar también la fuerza para soportar. Cuando miramos desde afuera sentimos nuestra impotencia frente a estas cosas, pero cuando estamos allí, Dios da fortaleza. Una vez le preguntaron a D.L. Moody, si yo vengo a usted y le apunto con un revólver en la cabeza y le digo, niega a Jesucristo, o aprieto el gatillo, ¿qué haría usted? Él dice, bueno, yo creo que negaría a Cristo, porque usted no tiene un revólver ahora. Pero si usted objetivamente pusiera un revólver de verdad sobre mi cabeza, estoy seguro que Dios me daría la fuerza necesaria para no renegar de mi fe en Él. Quiere decir que la fe nos da fortaleza en el momento que la necesitamos. Por eso a veces nosotros miramos y decimos, ¿qué haría si me pasara esto? Pues en el momento en que pasa eso, Dios da la fortaleza que necesitamos. Por lo tanto, es así como hay algunos que triunfaron en la fe, en lo positivo. Hay otros que triunfan por la fe en medio de sus dificultades y de sus problemas. Y no es que tienen eso porque tengan menos fe, sino porque Dios determinó en su soberanía, que muchas veces yo no la entiendo, Él determinó que las cosas para esa persona fueran así y le da la fuerza para seguir adelante. Hay muchas familias que han debido lidiar con accidentes invalidantes, enfermedades incapacitantes, hijos que nacen con problemas motrices o mentales y claramente circunstancias como estas llevan a replantear el sentido y el proyecto de la vida. ¿Cómo se puede lidiar con esa situación? He conocido padres, familias que han tenido que enfrentar esos escenarios difíciles. ¿Y de dónde sale la fortaleza? Por cierto, el ser humano cuenta con una resiliencia natural, pero en el caso del creyente no hay duda de que Dios trae la capacidad y la sabiduría para enfrentar este tipo de situaciones. Lo que debemos puntualizar mientras leemos este pasaje es que Dios no siempre evita el conflicto. Sin embargo, Él está presente en el conflicto y nos da la fuerza para poder sobreponernos. Aquí se mencionan situaciones que son muy lamentables y que desgraciadamente hermanos nuestros lo han sufrido y aún lo sufren el día de hoy. Dice, experimentaron vituperios, experimentaron azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y así como hablamos de la fuerza que Dios le dio a Jeremías. Jeremías fue un profeta que sufrió azotes y cárceles. Un profeta que tuvo que atravesar por toda esa indecible aflicción. Sin embargo, Dios lo fortaleció.
Fue echado en una cisterna, experimentando la desesperación de no saber cuál era el fondo, cuando su cuerpo se iba hundiendo en el lodo. Sin embargo, Dios estuvo con él y lo ayudó a seguir adelante. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y tenemos una cantidad de casos en el Antiguo Testamento donde vemos esto. Notemos el caso del sumo sacerdote Zacarías, hijo de Joiada, un gran sacerdote que profetizó en tiempo del rey Joás. Durante la vida de este sacerdote como consejero del rey, el rey demostró rectitud. Pero cuando muere Joiada, el rey se desvía y pone ídolos en el templo que había sido recién restaurado. Entonces se levanta Zacarías y profetiza contra estas prácticas y es apedreado en el patio del templo hasta matarle. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que a algunos Dios le dio la fortaleza para soportar, a otros los libró de la prueba. Nosotros nos deleitamos cuando leemos al profeta Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento. Es maravilloso cuando describe la gracia y la bondad del Señor. Pero cuando uno se interna en la historia, vemos que en un momento dado huyó hasta la ciudad de Belén porque el rey Manasés lo buscaba para matarlo. Él fue y se refugió en las montañas, pero fue descubierto y tomado prisionero. Entonces tomaron un serrucho, una sierra, y lo aserraron por la mitad, estando vivo. Quizá la Biblia no narra la muerte de Isaías, pero el documento es confiable. ¿Será por eso por lo que Hebreo dice que algunos fueron aserrados? Morir aserrados era una de las condenas que se aplicaban en esos tiempos. Solo que Isaías no era un criminal. Era un profeta de Dios que nos legó grandes profecías sobre el Mesías al punto que a su libro se le ha denominado el Evangelio del Antiguo Testamento. En tiempos del rey Joacim se levanta el ministerio profético de Jeremías. A Jeremías lo condenaron a muerte por su mensaje. Sin embargo, Dios lo libró. Pero aparece otro profeta, quizá no tan conocido para nosotros, de nombre Urías, quien huye a Egipto buscando salvaguardar su vida. El rey lo manda a buscar y cuando lo traen de vuelta lo ejecuta. Y uno se queda pensando y dice, ¿cómo es posible que les pasen estas cosas a hombres de fe? ¿Era distinta la fe de Urías a la fe que tenía Jeremías? No, los dos tenían la misma fe. Sin embargo, sus destinos fueron diferentes. Job nos resulta mucho más conocido probablemente. Él perdió todas las cosas sin un aviso previo. De un día para otro pierde todas las cosas. No tiene una promesa razonable de Dios sobre lo que está pasando. Dios está silencioso. Él no fue confortado como fue confortado Abraham. A Abraham Dios le dijo, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Sin embargo, Job no recibió ninguna palabra, ni tuvo sanidad divina, como la tuvo Naamán, por ejemplo, que fue sanado divinamente. Tampoco tuvo la libertad como la tuvo Daniel. No tuvo ningún ángel que se le acercara a él para decirle no temas. Nada de eso. Dios estaba callado, pero estaba presente. Y es notable que en medio del sufrimiento Job dice, pero recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que está presente y protesta, pero la fe lo sostiene en ese momento. En el Nuevo Testamento tenemos la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Él fue quien hizo el primer análisis de la historia de Israel desde la perspectiva cristiana. Fue un hombre brillante en su pensamiento, una verdadera promesa para la iglesia tras su primer sermón público. Lo mataron a pedradas. Y surgen las preguntas, ¿y por qué Dios no lo libró? ¿Será que Dios omnipresente justamente no estaba allí en ese momento? Y sin duda estaba allí. ¿Será que el Dios omnipotente no tuvo poder para librarlo? Sin duda que pudo librarlo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Dios tiene sus razones, que nosotros simplemente no entendemos. La fe no solo libra de dificultades, también sostiene las dificultades. Ambas cosas. Nosotros a veces leemos la palabra de Dios de un modo muy parcelado. A veces ponemos un cuadrito en nuestra casa con un pedacito de Biblia y a veces ese pedacito de la Biblia es sacado de contexto y dice lo que nosotros queremos que diga.
Por ejemplo, el cuadrito dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero resulta que el versículo es mucho más largo que eso. Léalo dentro de su contexto, lea el pasaje completo y mire lo que dice. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y se da cuenta que cuando ponemos el pasaje en el contexto es distinto. Ya no es como lo ponemos en el cuadrito donde ponemos solamente una parte. Pablo dice, yo estoy preparado no solo para la abundancia, también lo estoy para la escasez. No solo para estar satisfecho, también lo estoy para pasar hambre. En Cristo todo lo puedo sobrellevar, lo bueno y lo malo, porque Él me fortalece. Y cambia el sentido. Este no es el versículo de Superman, como creen algunos. Pablo se pone en el camino de las diversas circunstancias de la vida, mirando las premuras y las dificultades que tarde o temprano llegarán. Bueno, es posible enfrentarla en Cristo. Y entonces el versículo dice una cosa muy distinta a la que se cree popularmente hablando. No es intrepidez, es ayuda en tiempos de pruebas. Por eso es conveniente tomar el párrafo completo. Solo así podremos saber qué es lo que está escrito. Jamás mutilemos la palabra de Dios. Pablo había crecido en la fe, había caminado con el Señor, había recibido muchas cosas de la mano del Señor. Sabía que el Señor estaba con él y que él podía superar cualquier adversidad que viniera. Si el Señor estaba con él, de ninguna manera podríamos superar todas las cosas si el Señor no estuviera con nosotros. Por eso, cuidado, estimados, con esa fe triunfalista, con esa fe exitista. No caigamos en eso. No digamos lo que no dice la Biblia. Muchas veces se hacen campañas llamando a la gente a recibir su milagro y acude muchísima gente porque le están prometiendo sanidad, pero se parte de algo que no es verdad. Todos nosotros sabemos que no es así. Todos hemos orado por personas enfermas, de donde algunas han sido sanadas por gracia de Dios, pero otras no. Podríamos contar varios testimonios. Todos hemos pasado por problemas, crisis muy complicadas en la vida y no siempre hemos tenido la solución, aunque hemos orado. Pero ¿sabe lo que sí hemos tenido? La presencia del Señor con nosotros, todos los días, hasta el fin. Y esa presencia nos ayuda a atravesar todos los problemas que se van presentando y de eso da garantía la palabra de Dios. El Señor les dijo claramente a los suyos antes de ir a la cruz, en el mundo tendréis aflicción. Entonces no podemos predicar a un Cristo que nos saca de todas las aflicciones porque dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, recuerden siempre que yo soy más poderoso que las cosas que les puede presentar el mundo. Por tanto, claro, Él tiene poder para sostenernos en medio de las dificultades. Podemos ver la mano poderosa del Señor que nos sostiene y pasamos tormentas, pero nos mantenemos firmes. Y finalmente, cuando empieza a salir el sol y estamos firmes, nos damos cuenta de que hemos crecido en la fe y en la dependencia del Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de la fe, el autor del capítulo 11 de Hebreos nos plantea todas las cosas maravillosas y después nos dice, pero miren que también hay esto. Y nos muestra la adversidad inherente a la fe que podríamos experimentar en este mundo. No es que yo me convierto en Superman por la fe, sino que el Señor Todopoderoso me va a sostener durante toda la vida. No hay que olvidarse que cada uno de nosotros es un ser débil. Todos somos débiles. Lo que tenemos es un Dios todopoderoso que nos sostiene en todo momento. Y si estamos en pie, y si seguimos, no es por nuestra fuerza, sino porque la fuerza de Dios nos sostiene en medio de nuestra debilidad.